Que ya estamos grabando, así que muy buenas noches a todos otra vez. Y vamos a empezar con la sesión de Harry Potter y el prisionero de Azkaban. Pues como todos hemos sabido, hemos escuchado alguna vez, o tal vez hemos visto en las películas, hasta hemos sido fans de la franquicia de Harry Potter, pues el prisionero de Azkaban es la tercera entrega de esta saga, al igual que la tercera entrega de la saga del libro. Y como bien vamos a ver aquí, estamos hablando de una etapa de cambio en la vida de Harry, porque si recordamos las primeras dos cintas, que fue la Tierra Filosofal y la Cámara de los Secretos, nos presentan a un Harry y un entorno un poquito más infantil. Vemos unos tintes más familiares, a lo mejor más de esperanza, y eso se ve tan solo con la paleta de colores, con obviamente nuestros actores, que son unos niños en realidad, pero ya aquí en la tercera película ya estamos hablando ya como de adolescentes, ya vemos una atmósfera diferente, colores diferentes, hasta la música es totalmente diferente, porque justamente estamos en una etapa de transición entre la juventud al inicio de la adolescencia, perdón, digo de la infancia a la adolescencia. Así que vamos a empezar hablando de la película. Y como él se ha comentado con anterioridad en las sesiones pasadas, esta película fue dirigida por Alfonso Cuarón, que como hemos visto, él es un cineasta, o lo podemos considerar como un cineasta de cine de autor. El cine de autor es aquel cine donde justamente el director plasma su idea, tiene sus técnicas personales, tiene su potencial personal y todo, lo cual es algo interesante en el cine de autor, porque no busca complacer como alguna productora o busca llegar a un público en general, no, sino quieren decir la verdad de un director para hacerlo grande, para hacerlo llamativo, para plasmar a lo mejor un pensamiento o algún recuerdo, como por ejemplo vimos con Cuarón, que fue el caso de Roma. Pero también es mitad humano, mitad de aquellas personas que obviamente nosotros como humanos tenemos necesidades, que es trabajar, que es tener sustento para comer. Y pues eso fue uno de los motivos por los cual Cuarón decidió emprender en el cine comercial, porque había carencias como todo y ocupaba financiamiento para sus futuros proyectos. Entonces Harry Potter y otras entregas que tuvo con anterioridad, como fue el caso de Grandes Esperanzas y La Principita, pues fue justamente para saciar esa hambre, pero sobre todo para agarrar un poquito de experiencia. Y como ya habíamos visto, él era un director, guionista y productor, filósofo de profesión, egresado de la UNAM. Y como le decía, él emprende el sueño americano con estas películas de La Princesita, Grandes Esperanzas, y de hecho Miramax, la famosa productora de Harvey Weinstein, pues él lo contactó varias veces como de, quiero que dirijas mi película, quiero que seas como la nueva estrella en Miramax Films, pero a la mera hora como que no lo convencía porque tenía malas críticas en ciertas películas o no era la taquilla que esperaban. Entonces pues siempre lo dejaban como en novia de rancho, dirán, o sea, vestida y alborotada. Entonces pues quiera o no, pues agüitó un poco a Cuarón, está desilusionado, decepcionado del cine hollywoodense. Entonces se encierra en su departamento en Nueva York y en un ataque como de inspiración, a lo mejor también un poco de ira, empieza a escribir el guión y tu mamá también. Y desde ahí tuvo ese prestigio, tuvo esa fama que lo iba acercando poco a poco a lo que él siempre ha querido. Y después de ese éxito con Y tu mamá también, pues ahí tenía ya todo otra vez el foco de atención. De por sí ya era conocido por un cine bastante humanista, bastante sensorial, y con la ayuda del Chivo, que le permitió crear atmósferas bastante interesantes, pues tenía como la atención de todos. Pero obviamente le faltaba como ese plus para que grandes productoras, como el caso de Warner, se acercaran a él. Entonces ya se adentra un poco al cine comercial con esta película de Harry Potter. Entonces, el señor Guillermo del Toro fue como la primera opción para Warner, para J.K. Rowling, para todos los productores, de dirigir la tercera entrega de El niño que vivió. Pero del Toro no le convencía bastante por el hecho de que era una película bastante infantil, decía, que no era tan fan de las franquicias porque te tenías que apegar como a un molde, como a un plan, y como que eso no era muy del estilo del Toro. Él quería hacer algo espontáneo, algo fantástico, como son sus películas, pero recomendó a Cuarón, porque algo que a lo mejor le faltaba del Toro era la visión en cuestión de imagen que tenía Cuarón.
Entonces, lo convenció, Cuarón leyó el primer borrador, perdón, y ahí se enamoró de la saga y empezó a leer el libro y entonces encontró un enfoque más personal y humano para hacer este mundo mágico, o sea, más fantástico, porque de por sí ya había un mundo mágico detrás y él crea su mundo fantástico. Y algo que esta película nos habla bastante es afrontar el pasado y sobre todo la muerte, porque como les dije al inicio, esto va a ser como el diferenciador en lo que vamos a ver en futuras entregas de la saga, porque ya dejamos atrás la infancia para dedicarnos a temas un poco más serios. Y como les digo, fue el inicio de los tiempos oscuros. Esta película pues está basada en la obra de J.K. Rowling, que también fue la tercera, El prisionero de Azkaban, y tiene 7 puntos claves muy interesantes que vamos a abordar a lo largo de la sesión, y aquí se los pongo, que como ya he dicho en varias ocasiones, marca el cambio de la niñez a la adolescencia, por el hecho de que los actores crecen, por el hecho de que la dinámica es diferente entre Harry, Hermione y Ron, y sobre todo la atmósfera del lugar, que eso nos da un poquito más al segundo punto. El poder de la cinta proviene de la actuación. Ya no estamos hablando con niños, estamos ya hablando de adolescentes que ya tienen experiencias personales, que ya pueden sentir de diferente forma, que poco a poco empiezan a experimentar como ese despertar social, sexual, filosófico en todos los aspectos. Y eso encamina un poco a lo que le decía, de obviamente trabajar con una visión ya dada, pero siguiendo un molde, porque a final de cuentas, tenía el reto Cuarón de seguir con el molde de las primeras 2 franquicias, digo, de las 2 primeras películas de esta franquicia, y aparte tenía que poner como la base para la cuarta, que de hecho sí fue contemplado Cuarón para dirigir la cuarta, pero Cuarón no se convenció bastante, y eso le permitió como a los futuros directores y productores de la franquicia, como encontrar un estilo único. Y eso es justamente el tercer punto, que la película, sin darnos cuenta, nos da un presagio del final, nos encamina a un cierre, porque Cuarón era visionario. Él veía cosas que no sabían, porque de hecho, para ese entonces todavía no se terminaba de escribir la saga, todavía no tenía un final los libros. Y J.K. Rowling ya tenía, o sea, ya tenía todo, pero pues obviamente no lo decía nadie. Y cuando habló con Cuarón, o sea, Cuarón le dijo, a mí me gustaría meter esto y aquello, a lo mejor esta escena, a lo mejor este personaje, y J.K. le dijo, no puedes hacerlo porque eso ya lo tengo planeado para otra franquicia, para otra entrega, y no te puedo decir porque es una sorpresa. O sea, Cuarón ya tenía varias ideas ya listas que a lo mejor J.K. apenas la estaba procesando. Por eso es algo interesante esta película. Y si se dan cuenta, aquí el villano principal de Harry Potter, pues es Voldemort. No aparece en esta entrega, se insinúan de él en pocas ocasiones, pero aquí él no es el villano, sino la atmósfera, el cambio de la infancia y la adolescente, porque puede ser un villano para todos nosotros, porque aquí todos pensamos que el monstruo es, por ejemplo, la típica que de tus papás, ¿no? Está abajo de la cama, está en el closet o en la oscuridad, pero aquí nos estamos dando cuenta que el verdadero monstruo está en nuestro interior, nuestra personalidad, nuestros demonios internos, todo eso, y eso encamina a un punto que a Cuarón le encanta manejar, que es la búsqueda de identidad en los personajes. Y con estos 4 puntos que un poquito más en cuestión de historia, Cuarón hace un avance en la cuestión de arte, que es Hogwarts. Si se dan cuenta, Hogwarts en las primeras entregas era como que se veía un poco falso los escenarios, porque eran como sets muy, muy bien hechos, eran muy hermosos, eso sí, pero se veían un poquito falsos. Y aquí lo que hace Cuarón es hacerlo más dinámico, como que no pareciera que son sets aparte, sino como que sales y a la derecha está el corredor hacia las grandes escaleras, y luego te enseña cómo salir a Hogwarts, cómo está el patio y demás. Esos planos secuencias que también es muy característico de él, pues que conectan a la saga y la hacen más rica. Y eso da al punto 6, que es la cámara mágica, innovación y conexión con la trama. Porque recuerden que lo que hemos visto ayer con el Chico Lubeski, que era muy amigo de Cuarón, era el contexto con los personajes. Y aquí hace lo mismo Cuarón, porque Cuarón fue el que innovó en eso, en la conexión con la trama. Y sobre todo darle esos toques góticos, medievales y naturistas. Porque vemos esta paleta de colores un poco oscuras, azules, grises, pero también un poco de folclore, ¿saben? Es algo que
Y yo creo que muchos han visto como esos típicos videos que suben datos curiosos de la película y se alcanza a ver esas referencias de México en Harry Potter, como la serpiente en una estatua, como las calaveritas en la tienda de dulces, demás cosas, pues y se ve. O por ejemplo, cuando Voldemort está tarareando una canción mexicana, o sea, digo Voldemort, Dumbledore, perdón. Entonces todos esos toques era como que son pequeños, pero le dan un plus a la película por el hecho de ser naturistas, de ser manejados de una manera tan natural que que hacen ver que el mundo mágico en realidad existe. Eso es algo que le interesaba a Cuarón, de que, ¿saben qué? O sea, las dos películas te muestran como lo maravilla del mundo mágico de Hogwarts, de todo, pero no te hablan en sí del mundo exterior que hay, como en ese caso la familia de Harry, que son los Dursley, como las calles de Londres, todo eso. Aquí lo que primero se le ocurre a Cuarón es ponerte la realidad, que esta es una realidad, pero en la realidad hay un mundo mágico, y mi mundo mágico que estoy creando le pertenece a otra persona del mundo mágico, que en ese caso es J.K. Rowling. Por eso es bastante interesante ver cómo empieza a hacer como una tipo matryoshka, no me acuerdo bien cómo se llaman estas muñequitas rusas, en donde las abres y hay otra más pequeña adentro y así se va. Entonces así lo hace Cuarón en su estilo de esta película. Y ya hablando un poquito más y acercándonos a la película, pues esta fue la última participación de John Williams en la música, que también fue el punto 7, porque aquí la música, este, como les digo, es un cambio bastante más gótico, bastante más preocupante, tirándole a oscuridad por completo. Y eso es algo interesante por el hecho de que marca, como todo le digo, esa etapa de transición, pero sobre todo marca el inicio de una nueva era, que es la etapa oscura, que desde el Cáliz de Fuego, pues se marca bastante con el regreso de Voldemort, con las muertes de diferentes personajes, y sobre todo con un Harry ya encaminándose a ser lo que él está destinado, el elegido, el que debería acabar con Voldemort. Y aunque parece bastante interesante, la fotografía no fue del Chivo, fue de Michael Ceresin, pero obviamente tenía bastante apoyo del Chivo Lubeski, pero él no pudo ser parte de este proyecto. Y con esto le digo que la cámara se vuelve el ojo al espectador. Tú te adentras al mundo mágico, tú te crees que es real, por el hecho de cómo se mueve la cámara, por las tomas, por la fotografía que escogen, por los planos fijos, los planos secuencias, los primeros planos y los planos de detalles bien cuidados, donde un plano detalle es aquel en donde enfocan su atención en un solo objeto, o una persona, o un lugar. Es un plano detalle, pero es más para objetos, por el hecho de que a lo mejor son importantes para la trama. Por eso están bien cuidados y no los mete así porque sí, como de va a ser más bello, no. Lo que hace es justamente, como les digo, ese estilo natural, ese estilo, este, un poquito de impacto, porque ya es lo que les decía, que Cuarón busca emociones espontáneas, que no te lo esperes. Es justamente eso que hace Cuarón, porque por ejemplo los que no habían leído los libros, pues se sorprenden que Sirius sea padrino de Harry, o por ejemplo, ver que Peter Pettigrew era una rata, o sea, todas estas cosas que a lo mejor para los que leyeron el libro, obviamente no los sorprende, pero a la gente que no ve los libros y solamente crecen con las películas, obviamente se sorprende, tanto solo por el hecho de que Cuarón maneja detalles muy minuciosos, muy discretos, pero a la hora de la hora te los saca así como una bomba para que te exploten en la cara y te emociones, como hemos visto en otras películas. Y pues aquí el miedo y la personalidad marca el rumbo de la saga. El miedo, porque todo es oscuro, la adolescencia es una etapa difícil, y la personalidad sobre todo, porque es como el principal problema de los adolescentes, que no saben quiénes son, de qué quieren ser, que los diferencia de otras personas y demás, y pues aquí se ve bastante. Y con esta combinación entre la música y el ambiente, pues nos dan una combinación bastante explosiva y sobre todo emotiva. Y pues ya para empezar con el análisis de la cinta, recuerden esta frase que justamente dijo Dumbledore al inicio casi al inicio de la película, que dice que la felicidad puede ser encontrada hasta en los tiempos más oscuros, cuando uno simplemente recuerda encender la luz. Si nos damos cuenta, lo que les decía, que Cuarón era visionario, él puso esta frase en el guión y le dio un poquito más de énfasis,
por el hecho de cómo quería que terminara su película, pero más allá, cómo quería que terminara la saga. Porque si nos damos cuenta, el momento de el príncipe mestizo, las cosas se tornan más difíciles en la saga de Harry Potter y hay más oscuridad, pareciera que no hay esperanza. Así que eso puede ser como un presagio, como les digo, pero justamente de encender la luz pueden hacer también referencia al iluminador que Dumbledore le deja a Ron. Entonces por eso le digo que hay que ver estos detallitos bastante minuciosos de Cuarón, porque le dan más este contexto a nuestra franquicia. Y por eso muchos consideran que Harry Potter y el prisionero de Azkaban es la mejor de la saga, por el hecho de que está más completa, tiene un mensaje bastante contundente y es la base de lo que fue esta franquicia bastante multimillonaria, bastante premiada, pero muy emotiva y recordada para todos los fans y aquellos que no son fans. Entonces vamos a empezar con el análisis, así que antes de empezar, no sé si tengan alguna duda, una pregunta, alguna sugerencia o algún comentario. Si no es así, pues voy a continuar. Igual les recuerdo si quieren aportar algo o decir algo, pues pueden interrumpir cuando gusten. Entonces, como les había dicho, Cuarón ya no quiere como enfocarse más en hacer más bello el mundo mágico, porque ya dan solo con las dos películas está más que claro que estás en una película de magia, en un ambiente de magia, con personas mágicas y todo. Entonces, ¿qué se le ocurre hacer? Da a hacer mágico la realidad. O sea, por ejemplo, estos detallitos de fuera de Hogwarts, fuera de lo fantástico, pues es las calles de Londres, este, en la casa de los tíos de Harry, el mismo caldero chorreante que podría parecer cualquier posada de algún lugar, pues todo eso hace una atmósfera totalmente diferente. Y sobre todo el uso de los primeros planos. Recuerden esa escena inicial donde está Harry con sus familiares y llega la hermana de su tío, vemos justamente cómo la cámara es el ojo de nosotros. Porque si vemos, o sea, Harry está de espaldas con todos y poco a poco empieza a hablar mal de sus padres y todo, vemos cómo la cámara se acerca, haciendo un presagio a una emoción espontánea que viene. Y vemos eso con la explosión del vaso de la tía. Y así, ese tipo de planos son los que maneja Cuarón. O, por ejemplo, recuerden que después de eso pasó que la tía sale volando, Harry a su cuarto, y ahí entra un plano de detalle bastante interesante, sus padres, y qué fue el problema o por qué ocurrió todo eso, justamente porque empezaron a hablar mal de sus padres. Entonces ahí Cuarón maneja los primeros planos, los primeros detalles, y sobre todo la vista de la cámara para guiarte por la historia. A veces lo hace como recuento de daños y a veces lo hace para predecir algo que va a ocurrir. Y sobre todo el uso de los colores te permiten ver las emociones de los personajes, por el hecho de que a lo mejor estamos en un inicio con unos colores amarillos, un poquito verdosos, como que pueden presagiar el peligro, o sea, como de advertencia. Y ya cuando vemos ya como que planos más cercanos vemos, sentimos esa aura de rojo, que ahora sí es el peligro obviamente de un joven dolido que está solo. Y es algo que también vamos a ver más adelante con Harry, porque Harry va a tener algo que lo va a diferenciar bastante de otras sagas, que está solo. Se dan cuenta en varias tomas, Harry está solo. Y eso se da referencia a nosotros, a las personas que cuando fuimos adolescentes nos sentíamos solos, por el hecho de que a lo mejor nadie me comprende, a lo mejor yo soy el que está mal, cosas así, pues nos sentimos solos. Y Harry es el claro ejemplo de esto. Y como les digo, esto de la trama en una escena es como de pasar el recuento de daños, pero también Cuarón juega bastante bien con con la cámara, con su visión, para, por así decirnos, spoilearnos la película. Porque si se dan cuenta, en esta toma del cuadro en rojo, aquí tenemos al señor Weasley y a Harry. Pero ¿qué tenemos detrás en la pared? A Sirius Black. Y Harry se entera pues, que Sirius Black escapó de Azkaban y todos piensan que él fue el causante de la muerte de sus padres. Entonces, ¿en qué va a girar la película? En Sirius Black.
quiénes son las personas involucradas, sus amigos y familiares cercanos, que en ese caso lo representan los Weasley y Harry. Y si se dan cuenta, la conversión inicia antes con Harry y el señor Weasley un poquito más atrás, hasta acercándose con Sirius Black, como haciendo referencia al encuentro que va a haber entre amigos cercanos y personas conocidas de Harry, Harry ahí mismo y Sirius Black. Y si se dan cuenta, después la cámara vuelve a avanzar y vemos cómo pueden presagiar el final, a lo mejor algo tétrico, algo triste, y después de eso hacemos el cambio total de la toma, porque cuando acaba esta conversación entre Harry y el señor Weasley, la siguiente toma es la señora Weasley con la rata, que en este caso es Peter Pettigrew, haciendo referencia de que esa persona va a ser la causante de los problemas de Harry en un futuro y la que causó los problemas con Harry y sus padres. Por eso Cuarón juega bastante bien con esta de la trama en una escena, que también se ve más adelante con los viajes en el tiempo y todo aquello, pues a Cuarón se le ocurre hacer esta realidad dentro del mundo mágico. Y es algo como difícil de ver, de cómo en un mundo mágico puedes crear otro mundo mágico, pero ahora en base a la realidad. Y con esto nos da lo que les decía, que aquí hay tres puntos principales, pero sobre todo dos se podrían como resumir, que en este caso es la muerte y la personalidad. Aquí la muerte nos va a jugar un poquito con el contraste de la luz y la oscuridad, ¿no? Y aquí la oscuridad serían los dementores. Y si nos ponemos a pensar un poquito en la realidad, porque les digo, aquí esta película es bastante real, porque a pesar de que sigue habiendo magia y todo, pero es muy real, los dementores aquí pueden hacer semejanza pues a la depresión, esa tristeza, esos estados de melancolía, de soledad. Los dementores de qué se alimentan de recuerdos felices. ¿Y qué queda al final? Pues no, la tristeza. Y así es la depresión. Y aquí se ve súper reflejado esto de la película, los dementores jugando como la depresión. Y aquí un dato interesante de la película es que Cuarón no quería hacer los dementores con CGI, quería hacerlo de manera natural, y es una manera un poco bastante interesante, pero salía muy cara y complicada. El hecho era hacer marionetas, y lo que quería era que estas marionetas fueran grabadas bajo el agua, contracorriente, para hacer esos como movimientos ondulados bastante característicos de los dementores, pero eso le iba a dar personalidad y realidad, porque él quería hacer una forma naturista y real la película, pero por tiempo, por presupuesto y demás, pues no se pudo hacer. Pero aún así, creo que Cuarón hizo un buen trabajo, perdón, en sacar adelante esto. Y con esto también nos presenta nuevos personajes. Por eso les digo que era visionario. A lo mejor no puedo contar el final, pero sí te metía muchas bases, como por ejemplo Remus Lupin, que va a ser súper crucial en la saga, obviamente Sirius Black, Peter Pettigrew, un poquito más de la relación entre Harry y Severus Snape. Todo eso es como que bastante interesante, porque aquí es como literal, como les digo, el pilar de lo que se venía más adelante. Y con esto metemos a Hogwarts, que Hogwarts ya es diferente, aquí ya no se ve como que falso, se ve más real por el hecho de la atmósfera, porque no es como de, todo el día está feliz, todo el día está soleado, buen clima y demás, no, hay de todo, y también nos presagian los finales trágicos que les digo, porque recuerden esa presentación del coro de Howard, que hacen alusión a algún canto, ay, no recuerdo de qué era el canto, pero tenía que ver algo con la muerte. Entonces, pues nos están presagiando a lo mejor un trágico final, y nos llega la duda de, ¿podemos encontrar luz en la oscuridad? Porque sigue la escena de Dumbledore hablando de eso. Pero también vemos que todavía no hay mucho peligro, porque el verdadero peligro ya en cuestión de la franquicia pues surge después del Príncipe Mestizo, ya cuando Voldemort empieza a tomar más poder, cuando ya hay más, por así decirlo, más oscuridad que luz. Aquí solamente es el inicio, pero puede ser bastante duro por el hecho de que son apenas adolescentes, o sea, es algo complicado, y por eso meten a los dementores por el hecho de tener esta dualidad, este duelo constante, de que a lo mejor perdemos nuestra personalidad, perdemos nuestra realidad, y lo que queremos es enfocarnos, pero es imposible enfocarse cuando tienes la mente perdida, cuando tus pensamientos son más
negativos que positivos. Entonces para ti todo se ve como desesperanzador y es algo bastante, bastante interesante. Y como les había dicho, pues aquí descubrimos un poquito más de Howard, ya no lo vemos falso, vemos tomas más amplias. Si se dan cuenta, las tomas son súper amplias. Y ya recuerdan lo que hablamos ayer en Bergman con el Chbosky y con Roma, igual de Cuarón, eran las tomas grandes, tomas de angulares, donde ya no son fijas o nada más como el primer plano o planos medios, no. Aquí son planos angulares que te permiten no solamente ver, por ejemplo, en la imagen de arriba, a Harry, Ron y Hermione, también ves el fondo, que es Howard. Entonces ahí lo hace más visible, lo hace como un personaje más, pero además te presenta el cambio. Y el cambio se ve con el sauce boxeador. De que inicia en primavera, luego llega el verano, luego llega el otoño y así. Y se ve con estos grandes planes angulares. Aparte de hacerlo bello, lo hace parte de la narrativa, parte de los personajes y sobre todo también aquí entran las actuaciones, aquí entran como un poquito de los problemas personales de a lo mejor de una juventud, a lo mejor de un director que también pues vemos que tuvo bastantes problemas con sus padres, con la censura de su país y demás, demonios internos, pues aquí lo juega bastante bien, por el hecho de que hablamos de la escuela, hablamos de la adolescencia en donde tú lo único que quieres a lo mejor es divertirte, estar con tus amigos, pero tener entre esos conflictos, esos miedos que te llegan a atacar. Pero también tenemos espacios de libertad, como es el caso de Harry cuando vuela con el hipogrifo. Es bastante bello como Cuarón, él se puede reflejar ahí, de querer ser libre, de querer volar. A lo mejor esa visión del chivo que también compartía Iñárritu con Berman, de querer volar, emprender el vuelo, pues así se ve aquí con Harry, un Harry roto, destrozado, huérfano, pero que poco a poco encuentra el amor. Y es algo que varios directores lo tomaron sobre todo para Harry Potter y el Cáliz de Fuego, por el hecho de que hay una dualidad bastante interesante. Por un lado tenemos el amor, que es Harry, y por un lado tenemos el miedo, la inseguridad, que es Voldemort. Y eso hace bastante la diferencia entre qué quiere ser o qué no quiere ser, o lo que puede llegar a ser y lo que no puede llegar a ser, por el hecho de cómo has crecido, qué has tenido en tu vida, o cómo tú afrontas la realidad. Eso le suena bastante conocido a lo que vimos en Roma y en Bergman, pues ahora sí no es un multiverso, pero son tramas que los mexicanos tratamos bastante por el hecho de que somos un país bastante vulnerable, que hemos sufrido bastante y por eso vemos las formas de amortiguar el golpe y cómo lo hacemos creando fantasías, pero también haciéndolas reales. Por eso era algo bastante interesante del neorrealismo italiano, que era crudo, era rudo, ese estilo, esa corriente de cine, pero cuando lo combinas con otros aspectos lo haces bello, lo haces reflexivo y sobre todo humanista y empático para las personas. Y aquí, con un adolescente, pues queda de manera perfecta. Y más si le metes folclore, más si le metes personalidad tuya para darle personalidad a tu personaje. Por el hecho, por ejemplo, de Harry, que como les dije, estaba solo. Vemos tomas donde está solo, en el gran reloj está solo. Cuando sus amigos se van al pueblo y él se queda, está solo, soledad, soledad, soledad. Entonces, uno qué hace, pues trata de, ahora sí como dirían, de estar en onda con la chaviza, ¿no? De acercarte más, pero no puedes por miedo o por falta de herramientas. Y aquí se ve bastante, por el hecho cuando le dan el mapa del merodeador. También haciendo referencia a la curiosidad que un joven puede tener para tener más conocimiento, tener más libertades, pues aquí se ve bastante con esto. Pero también Cuarón lo utiliza como recurso para seguir construyendo la trama, porque si se dan cuenta, a lo mejor muchos dirán, pues es que no sé de qué va a tratar la película o hacia dónde va, porque me ponen como situaciones cotidianas de un adolescente en la escuela, pero también está lo de Sirius Black. Entonces tú dices, ah, a lo mejor tiene que ver con Sirius, y pues obviamente Cuarón sigue construyendo su historia y su mundo fantástico. Y entonces, como les digo, vemos a este adolescente que quiere emprender, que quiere ser más seguro de sí mismo, y ya con el mapa, pues hace un buen de cosas. Y es algo bastante interesante el hecho de que vemos varias referencias
un poquito más personales, pero bastante reales, porque, por ejemplo, al inicio de la película vemos que Harry está haciendo un hechizo, practicando, pero vemos que cuando su tío entra, como que se esconde. Entonces, Cuarón, de hecho, en una entrevista que le hicieron, no recuerdo por parte de quién, él le preguntaron que por qué ese inicio, porque decían que se parecía mucho a otra toma de otra película que él hizo. Pero él decía, es que yo me quería enfocar más en la realidad de un adolescente. ¿Y qué se acerca a la realidad de un adolescente? Pues que tus padres te cachen haciendo algo indebido. En este caso, se sonaría un poco, pues muy raro o extraño, pero, por ejemplo, el descubrimiento del despertar sexual, pues como que a todos nos da pena. Y aquí, por ejemplo, como que trata de esconderte. Entonces, Cuarón aprovecha estos recursos como de, meter magia, pero como les digo, meter realidad. O por ejemplo el hecho de que ya poco a poco empieza esta atracción entre nuestros protagonistas, en este caso con Ron y Hermione, o por ejemplo el hecho de que, como les digo, queremos hacer todo de manera ilegal, por así decirlo, cuando Harry entra con la capa de invisibilidad a la cantina, al bar, pues todo eso es como meter referencias inocentes pero poderosas a la trama, que te hacen ver esta falta de personalidad de nuestro personaje y eso alimenta las cosas. Y como también te he dicho aquí, el miedo y la muerte que pueden ir de la mano, pues van a jugar bastante. Por eso aquí nos muestran la escena del encantamiento ridículos, por el hecho de que todos tenemos demonios, todos tenemos miedos, pero cómo contrarrestas un miedo o la oscuridad con risas, con luz, con fortaleza, con amor, y por eso vemos ese tipo de hechizos. Los Bogars son como también una muestra de nuestra vulnerabilidad, de nuestra subconsciente, pero ahí está el hechizo, que sirve como ese motivador o como esa fuente de esperanza. Pero el detalle aquí es cuando no puedes afrontar las cosas, entonces, ¿cómo lo vas a hacer si no tienes las herramientas suficientes o más bien estás en este duelo constante? Por eso es muy importante la compañía. Por eso vemos cómo Remus protege a Harry, porque no vas a ahora sí como mandar a, a él como cerro para el matadero, porque obviamente a lo mejor puede caer en el intento. Por eso ocupan ayuda, por eso los adolescentes ocupan ayuda. Y aquí se ve súper marcado porque Harry es huérfano, no tiene familia y pues vemos que al inicio pues como que está este rompimiento con su familia, pues obviamente Cuarón hace que entres en la atmósfera con él, que seas empático con él y que veas de por qué, el porqué de meter a los Bogars, el porqué de meter a los Dementores, el porqué de, a lo mejor no está Voldemort, pero está la lucha más dolorosa que es la interna, que es aquí como el detonante de que a lo mejor si Harry se hubiera rendido en esta entrega, hubiera acabado como Voldemort, por falta de amor, por falta de comprensión y demás cosas, por eso es muy importante el prisionero de Azkaban para la historia de Harry sobre todo. Y como les digo, el verdadero terror está dentro de nosotros. Ya depende de nosotros afrontarlo o vivir con él y convertirnos en esos agentes de terror, en esos agentes causales de la inseguridad y la muerte. Y es cuando ahí empieza la pérdida de la inocencia. Ya no ves que todo es blanco, como pasaba ayer en Roma, que era la visión de un niño que todo creía que iba bien, pero no. Aquí también pasa algo parecido. Ya no ves que el mundo mágico solamente puras alegrías y dichas, no. Aquí también hay cosas tétricas. Ya vemos asesinatos, ya vemos traiciones, ya vemos oscuridad, vemos cosas góticas, tétricas, por el hecho de que ya se perdió la inocencia. Y también te quiere decir Cuarón que conforme pase la saga, pues se tiene que perder la inocencia, porque los que ven la saga y demás, pues van creciendo también, al igual que los personajes. Por eso es bastante interesante El prisionero de Azkaban y me gusta siempre recalcar y decir esto, porque fue como ese cambio, esa transición entre como el juego de niños a la etapa preoscuridad, para ahora sí darnos la etapa de oscuridad en el príncipe mestizo. Y pues tenemos algo bastante interesante aquí, un nuevo encantamiento. Aquí de hecho nos presentan varios encantamientos curiosos, a lo mejor que también van a servir para un futuro,
pero tienen también que ver mucho con el tema que estamos viendo, que es obviamente la personalidad y sobre todo el afrontar los miedos y superar la muerte, sobre todo. Con el espectro patrón, vemos que hace referencia a los dementores. Entonces, ¿cómo contrarrestas la depresión que decíamos que eran los dementores? Obviamente con luz, con buenos recuerdos, con felicidad. Sé que hay veces de que es complicado afrontar una realidad, de que puedes sentirte mal, decaído, y eso no es como algo que no debes hacer. Al contrario, todos sentimos y va a haber momentos que vamos a estar tristes y es inevitable sentirse así, pero vemos que los recuerdos felices pueden cambiar bastante la situación por el hecho de que a lo mejor recuerdas a tus padres, recuerdas a tus amigos, recuerdas esas pequeñas dichas de, por ejemplo, dices, a lo mejor nada más me la pasé sentado al lado de esa persona que me da paz, pero eso puede cambiar el día. Por eso hay veces que cualquier acción puede ser como la ficha de un dominó que va a encadenar una reacción en cadena. Y eso es bastante interesante, aquí como el espectro patrón juega un papel. Y aquí ya afrontamos la realidad que les dije al inicio. Ya conocemos a Sirius Black, nos lo presentan de una manera bastante tétrica, loca, y es como de, a uno lo saca de onda y obviamente tú te vas más como por el lado de la lógica, de que, ok, ya viene el enfrentamiento con el villano, pero como le decía al inicio, Cuarón es muy espontáneo, no te dio pistas antes, o tal vez sí las dio, pero de manera sutil, y ya tú dices, ok, ¿ahora qué va a pasar? Ya vemos todo este plot twist, por así decirlo, de que vemos de que pues, Sirius es amigo de Remus, de que Snape pues, siempre supo todo esto y demás, pues es como un avance en la trama, en cuestiones narrativas, pero también en cuestiones personales, como que te saca de onda bastante por el hecho de que no sabes qué es real o qué no es. Y ahí también tiene que ver mucho, como que lo digo, con la personalidad, con la búsqueda de identidad, porque así te sientes, como que dices, lo que piensas que es malo, a lo mejor no es malo, y lo que piensas que es bueno, a lo mejor es malo. Por eso es bastante curioso todo esto. Y pues ya, cuando afrontas la realidad, cuando poco a poco pues dices, ok, voy a arriesgarme con algo, pero también de manera consciente, pues permites avanzar bastante en en tu mejora personal. Ya no eres como ese chico perdido o vulnerable, o estás poco a poco dejando esa faceta para volverte la persona adulta, seria y centrada que podría ser. Y como les digo, aquí tenemos la gran revelación de Peter Pettigrew como el verdadero causante de todo esto. Y aquí es bastante curioso, como les digo, cómo te pintan la verdad, cómo te pintan los golpes de la vida. Y aquí es la diferenciación bastante curiosa que les digo entre la muerte y el amor. Harry pudo decir, ¿sabes qué? Mátenlo por todo lo que le hizo a mis padres, pero no, ahí se nota el cambio y es ahí cuando en realidad aprendes y creces y maduras. Y eso es algo que Cuarón siempre quiso manejar con sus películas y por eso tomó Harry Potter, por eso se enamoró del guión, porque aquí dio la oportunidad de sentar las bases de Harry, de sentar las bases del mundo mágico y todo. Y él ya no quiso seguir, no porque se le haya pesado, porque él quería enfocarse más en el cine de autor, sino porque él solamente quería hacer ese granito de arena que cambiara el mundo. Y es algo que siempre va a manejar con su cine, ser empáticos, ser humanistas, ser esos agentes del cambio para mejorar nuestra sociedad. Y aquí lo hizo bastante en este mundo fantástico y mágico. Y les digo, la genialidad gótica, estos colores verdes, azules, que juegan bastante con lo que pasa en la escena, que no es como que están fuera de lugar, que obviamente le dan más personalidad, le dan más poder a la escena. Y como les decía, y ya les vengo repitiendo en toda la sesión, él fue un visionario porque veía cosas que a lo mejor otros directores no vieron, que a lo mejor tampoco J.K. Rowling lo vio, y eso lo hizo más rico, eso lo hizo más sustancioso y sobre todo más poderoso al momento de hacer como estos críticas, estos análisis y sobre todo el poder marcar a la cultura popular.
Y ya con eso llega el final de toda la película y el final de la enseñanza de Cuarón, afrontar el pasado y la muerte. Aquí tomas el poder, tomas todo lo que has aprendido, tomas tus heridas y lo que haces con ellas es verlas, analizarlas, sanar y seguir. Harry tomó la valentía, hizo esta búsqueda, esta resiliencia. ¿Y qué hace? Salva a Sirius. Se da cuenta de que es una buena persona. Se da cuenta de que a lo mejor en su vida ha sido triste, ha sido trágica, pero hay cosas que valen la pena luchar. Y eso lo vas a lograr cuando tomas valentía, cuando te aferras de lo bueno y poco a poco vas erradicando lo malo, que a lo mejor no lo vas a hacer porque va a estar en ti, lo que les decía también ayer. En la vida todos tenemos un lado bueno y un lado malo. Tenemos momentos de alegría, momentos de tristeza. Podemos ser las personas más dichosas del mundo y a la vez las más depresivas, pero eso es parte del crecer, de afrontar la muerte y el pasado y seguir con tu vida y aún así ser la persona que tú quieres ser en base a lo que has vivido. Y eso ya es responsabilidad tuya. Si tú, por ejemplo, dices, la vida me trató muy mal, pues voy a ser una persona culera, ¿no? Pero si la vida me trató muy mal, a lo mejor yo voy a ser la gente diferencial porque yo quiero y voy a traer luz y esperanza al mundo, porque eso es lo que yo quiero. Eso es algo bastante interesante con esto de los viajes en el tiempo, porque tú a lo mejor podías cambiar el tiempo, pero no puedes cambiar lo que ya está dado, porque Harry pensó que su papá era el que lo salvó, pero no, él se salvó a sí mismo, haciendo referencia de que la única persona que te puede ayudar, que te puede salvar de esa oscuridad, eres tú mismo. Y si no haces acciones, pues no lo vas a lograr. El porqué de estos viajes en el tiempo, el porqué de Cuarón decidió jugar bastante bien con esto y el porqué de que fuera Harry y Hermione. Harry por el hecho de esta búsqueda de identidad y Hermione porque ella es el corazón y el cerebro de Harry. Algo bastante interesante lo que siempre se va a ver a lo largo de la saga y dándonos esta liberación de Sirius, dando esa esperanza de que todo, no todo está perdido, de que a lo mejor iniciamos la película de una manera un poco oscura, un poco melancólica, pero ahora la tenemos también melancólica, pero para bien, con esos toques de esperanza y eso se ve reflejado al final. ¿Y qué pasa al final? Harry recibe la escoba y puede volar, puede emprender el vuelo porque ya tiene las bases de qué va a hacer en su vida. Ahora tiene el compromiso y está consciente de lo que se viene más adelante, que es esta guerra contra Voldemort y sobre todo ver que tiene bastante peligro no, perdón, que el peligro va a estar presente con sus amigos, con él mismo y por el porqué de esta búsqueda de identidad. Porque ahora estás firme y estás consciente de cómo vas a afrontarlo en base a lo que eres. Y por eso Harry, con un poquito de spoilers, triunfó sobre Voldemort, por el hecho de que él estaba más consciente de quién era y qué era lo que buscaba, el superar las heridas y seguir adelante. Y pues nada, este fue el análisis de Harry Potter y Prisionero de Azkaban. Espero que les haya gustado y pues cualquier cosa, aquí andamos con sus comentarios y dudas.